Buenas noches. Personalmente, importante para nosotros, la noche de hoy, tener como invitado al doctor Carlos Salcedo, quien es uno de los abogados experimentados en casos como en lo que él está desempeñando. El doctor Carlos Salcedo, que ha venido en 2 o 3 ocasiones aquí al programa personalmente, nosotros creemos y estamos plenamente seguros que nos distingue con su visita, y con él hemos tenido conversaciones de la máxima importancia, y por qué no decirlo que esta noche tendremos otra conversación de sumo interés con el doctor Carlos Salcedo. Después de los comerciales vamos a conversar con él de varios tópicos en el plan que él tiene para con sus clientes, hablar de la escogencia de los nuevos jueces del Tribunal Constitucional, qué le parece a él. Así que con él vamos a sostener una conversación de sumo interés. Esta noche con nosotros el doctor Carlos Salcedo. Doctor, buenas noches. Placer tenerle. Placer para mí. Te agradezco como siempre la invitación. Doctor, sumamente agradecido. Sabemos de sus grandes preocupaciones por los papeles que desempeñan los abogados en el país, y sabemos que usted siempre está ocupado. Siempre está ocupado, y nos dignifica que usted esté de nuevo personalmente. Para mí es una honra siempre estar contigo. Lo he hecho siempre. Yo creo que es una oportunidad magnífica para manifestar lo que uno piensa. Gracias, doctor. Doctor, su parecido con relación a la escogencia de los 9 jueces, de los 4 nuevos jueces del Tribunal Constitucional. Mira, yo pienso que el país ha dado un salto cualitativo y ha venido dando demostraciones incuestionables del crecimiento institucional, porque las luchas ciudadanas por la transparencia del sistema de justicia, y sobre todo a raíz de la Constitución del año 94 que creó el Consejo Nacional de la Magistratura, se tenían grandes dudas sobre el papel a desempeñar por el Consejo en la designación de los jueces. Recuerda el sistema de nominación y designación de los jueces anteriores. Era el Senado de la República, con lo cual se entendía que era una especie de repartición. Claro, habían jueces notabilísimos, honrados, honestos, íntegros, con altas capacidades, pero la justicia, lamentablemente, el sistema se defenestró, hubo varias destrucciones en el aspecto del sistema de justicia. Sin embargo, a raíz del 97 se produce una profunda reforma, y ya a partir de ahí, de esa designación y luego las posteriores, con algunos cuestionamientos, la ciudadanía presionó para que fueran escenarios abiertos, transparentes, y cada vez más eso se ha ido fortaleciendo, consolidando y extendiendo. En esta ocasión, tengo que decir que los nominados, los elegidos finalmente, fueron la mejor elección posible, porque Domingo Gil es un juez de aquilatada experiencia como juez, un doctrinario y acabado, autor, profesor de décadas en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, y una persona íntegra, un hombre de familia, un hombre que realmente honra la Judicatura Nacional, y ahora yendo al Tribunal Constitucional como experto no solamente en Derecho del Trabajo, que fue su función de juez, primer sustituto de la Corte de Trabajo de Santiago, sino que fue un preocupado estudioso y autor también de obra en materia constitucional. Por lo tanto, mejor designación no pudo ser. Y es un juez de carrera. El segundo que es juez, la segunda que es juez de carrera es la magistrada Vier, Alba Luisa Vier. Una persona que también conocemos más que todo últimamente, en los últimos años, por la labor que hizo al frente del Tribunal Superior de Tierras
en ocasión del conocimiento del caso de Bahía de las Águilas. Pero ese es el caso más notorio conocido por ella. Pero es una juez experimentada, ducha, capacitada. De hecho, no tuve la oportunidad de ver más que pequeñas presentaciones al momento de las entrevistas. Y me pareció, incluso escuché de grandes amigos también que saben valorar ese tipo de cosas, que su presentación fue una de las mejores incluso, a su decir. Yo no la vi, pero no tengo duda de que así haya sido. En el caso de Juan José Ayuso, Juan José es un académico, es un jurista formado no solamente en las lides, diríamos, de la academia y judiciales, sino y sobre todo una persona de altos quilates en el ámbito de su formación intelectual. Se cuestionaba el hecho de que en algún momento apoyó directamente al presidente de la República, no al Partido de la Liberación Dominicana, elección que es de todos los ciudadanos. Tú votas, yo voto, yo también en un momento determinado, a pesar de que no he pertenecido a ningún partido político, ni he decidido la vida partidaria, de todas maneras tengo el derecho también de emitir un juicio en un momento determinado y eso no me liga ni a la persona que en este caso yo elija, porque voy a tener que elegir, y tampoco me liga ni externa ni internamente a la función que finalmente me ha designado. Y finalmente, en el caso de Miguel Valera, es un abogado joven, relativamente joven, bueno, relativamente no, un joven talentosísimo, académico también, fraguado en las lides judiciales, y me parece que a pesar de que quedaron personas fuera, que mucha gente entendía que podían estar dentro, es imposible que en 70 personas, 49 de 48, alguien se tiene que quedar. Y yo quiero felicitar de verdad, y es la primera vez que lo hago públicamente de la manera que lo estoy haciendo, al Consejo Nacional de la Magistratura. Yo que le he dado mucha agua que beber muchas veces, propositivamente a los gobiernos de turno, a los consejos que han mal elegido en un momento determinado, a pesar de que yo hubiera deseado que fuera paritaria la designación, que fueran 2 hombres y 2 mujeres, con lo cual se cumplía mucho más con la norma, que al mismo tiempo fueran 3 jueces de carrera y no 2, que provinieran de la carrera judicial. De todas maneras, yo pienso que la calificación de cada uno de los 4 no pudo ser la mejor. Realmente yo tengo que decir que la lucha que hemos librado durante tantos años ha dado resultado. De hecho, me preguntaba a alguien en el curso de este día una opinión en relación con este tipo de cosas, y yo decía, mire, el poder, que era una pregunta no exactamente dirigida a este tema, el poder por naturaleza, dada la naturaleza del ser humano, es arrollador, es abusador, es desmedido. Eso es la naturaleza humana. En este caso, para contenerla, tienen que existir mecanismos de contención, ciudadanos, de reclamo de mayor transparencia. El Consejo Nacional de la Magistratura debe cada vez madurar y promover, como lo ha hecho, reglamentos más sólidos, extensos. Ahora se procura próximamente la designación de jueces de la Suprema Corte de Justicia. Eso tiene que repetirse. La evaluación tiene que necesariamente provenir de un reglamento que no está presente, que sea lo más abarcador posible para que no haya niveles de discrecionalidad que sean cuestionados finalmente por la ciudadanía. Y en este caso particular, yo pienso que nosotros, los ciudadanos, debemos de felicitarnos, porque esto no es la obra exclusivamente del Consejo Nacional de la Magistratura, es la obra ciudadana. Eso nació del poder ciudadano, nació de los políticos que han creído que ese nivel institucional era necesario, los legisladores que en su momento aprobaron como en el Congreso Nacional, como Asamblea Nacional Constituyente, la reforma del 94 y luego las posteriores reformas, y sobre todo la del 2010, que nos dio una constitución con sus debilidades y flaquezas y con algunos cuestionamientos serios dirigidos particularmente a una figura, a una persona que en un momento detentaba el poder. Sin embargo, también hay que decir que debido a su liderazgo tenemos una constitución que se condice con las mejores, evidentemente en términos de la resiedumbre doctrinal, de la resiedumbre de los principios y valores manifestados en ella, y al mismo tiempo que sirve como un halo de luz
para el ámbito normativo por su fuerza ejecutoria, por su fuerza obligatoria por parte de los órganos y poderes públicos. Doctor, ¿usted entiende que con el exceso de poder del presidente de la República, el comportamiento de él ha sido prudente? Mira, la quietud, la tranquilidad, en este caso la prudencia, que es la propia del sabio, creo que ha predominado. Es indudable que estamos, por la naturaleza misma del sistema democrático dominicano, estamos en presencia de un sistema puramente presidencialista. Eso no es criticable. El sistema norteamericano es presidencialista y hay muchos en el mundo por igual. Lo cuestionable sería si las instituciones no se ponen a funcionar a tono con las necesidades ciudadanas, la defensa de los derechos fundamentales, y si el político se cree dueño del poder. Porque es cierto que tiene el mando. ¿Quién tiene el mando? Se pregunta incluso Ortega y Gasset en La rebelión de las masas. ¿Quién tiene el mando? El mando muchas veces se cree que está en el depositario del mandato del pueblo. El mando lo tiene el pueblo, el poder lo tiene el pueblo, y lo delega en una persona para que transitoriamente, durante un tiempo determinado en democracia, pueda hacer la función, pero tiene que ser sobre la base de que permanentemente ausculte, escuche, diagnostique las necesidades del pueblo y pueda darle respuesta adecuada conforme a las metas que se ha propuesto el país en términos generales. Cuando todas las fuerzas se ponen de acuerdo y procuran un solo objetivo, tenemos, por ejemplo, una ley 112 de Estrategia Nacional del Desarrollo. Eso es parte precisamente de la función ciudadana y de los poderes públicos, de lograr la conformación de pensamientos que procuren metas, propósitos, objetivos generales y particulares, actividades diversas que finalmente vengan a confirmar lo que la ciudadanía cree. Y en este caso particular, creo que el presidente se ha comportado a la altura de la circunstancia. Yo permanentemente, toda mi vida, he criticado, incluso en algún momento fuertemente, pero con mucho respeto, a diferentes presidentes y líderes de los partidos políticos o líderes del Congreso Nacional, hasta de la Suprema Corte de Justicia, del sistema judicial en sentido general, Ministerio Público, pero siempre ha sido con el propósito de la mejoría. Y yo creo que hemos ido avanzando, y por eso yo me felicito, te felicito y felicito al pueblo, y sobre todo al Consejo Nacional de la Magistratura, porque en el libro aquel del diálogo en el infierno de Joly, un pasaje para mí muy importante es el pasaje donde Maquiavelo y Montesquieu están hablando de la institucionalidad versus los seres humanos que dirigen la cosa pública. Y bueno, Montesquieu, con su idea que de todos conocidos, mucha gente conocida, hablaba de la necesidad de que las instituciones se fortalezcan, incluso hablaba de el liderazgo, se traduce en fuertes instituciones, y sin fuertes instituciones no hay posibilidad alguna de consolidación de las instituciones, de estas también. Y Maquiavelo, evidentemente, es un diálogo imaginario, es un diálogo que se da en épocas totalmente diferentes, uno es del siglo XVII y el otro del siglo XVI. Pero a final de cuentas el genio de Joly pues lo logra compaginar en un momento determinado. Y Maquiavelo le responde, y por eso destaco la labor del presidente de la República en este momento y de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Evidentemente el liderazgo del presidente es indudable y todo eso. Y Maquiavelo le responde, le dice, mira, no hay instituciones posibles, ni sólidas, ni permanentes, si no hay hombres que la lideren. Es decir, tiene que haber necesariamente una simbiosis, una sinergia entre las instituciones y los hombres y mujeres que dirigen, que gestionan con calidad o con falta de calidad, con falta de probidad, con falta de integridad, cada una de las instituciones que componen el Estado. Ese entramado, esa urdimbre de instituciones que componen el Estado, esos hilos que se van uniendo y desuniendo, en la medida en que haya un armador, y cuando digo un armador, en todos los estamentos del Estado hay armadores, y esos son los líderes que concitan la atención ciudadana y al mismo tiempo que con su compromiso traducen en obra
lo que institucionalmente hemos avanzado. No ganamos nada con avanzar en los libros, en la norma, en la Constitución, en las leyes, si finalmente no somos capaces de hacer realidad cada uno de los predicamentos de las normas que nosotros nos hemos dado. Yo siempre he dicho que en la medida que el derecho, y cuando hablo del derecho, hablo del sistema jurídico en sentido general, donde hay una pirámide, y en la pirámide y en la cúspide está la Constitución de la República, ejemplos como este son destacables porque a final de cuentas se ha puesto en juego precisamente la labor democrática que a través de órganos que han provenido de la constituyente se ha dado la República Dominicana después de largas luchas. Esto no ha sido, diríamos, el transitar de la noche a la mañana. Estamos en el año 2018, prácticamente a la puerta del año 2019. ¿Cuándo se produjo la reforma constitucional del 94? Ya estamos hablando de 24 años. Es decir, ha tocado a la ciudadanía durar mucho tiempo, relativamente. La historia en 24 años es muy corta. Sin embargo, para la vida de cada uno puede ser la mitad de la vida, un tercio de la vida, etcétera, y es muchísimo tiempo. Y la gente quiere resultados viables. Von Jhering, un jurista alemán de larga data, sostenía precisamente lo que es la función del derecho. Y la función del derecho y de los sistemas jurídicos es traducir a la praxis efectivamente lo que la norma dicta. Si eso no sirve para traducirse en la práctica, dice Jhering, no es derecho. Y en este caso yo creo que la ciudadanía ha ganado derechos. Una constitución viva, una constitución viviente, una constitución que sea asimilada por cada ciudadano en el comportamiento ordinario. A veces le exigimos al presidente de la República, a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, al Ministerio Público, a todos los órganos, resuélvanos la vida. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros en el nivel de compromiso que nos toca a cada uno como ciudadanos en el cumplimiento de nuestros deberes? Lo estamos nosotros haciendo, estamos traduciendo eso también que estamos reclamándole a otros, a la realidad. Estamos respetando los linderos del vecino, estamos respetando la ciudad cuando afectamos el ornato, la limpieza, la salud, el medio ambiente. Queremos que todas las cosas se nos resuelvan a la manera en que queremos y como nos conviene. Y entonces le estamos exigiendo muchas veces a los gobernantes que son mandatarios. El mandatario es, a veces a mí me truena cuando yo escucho a la gente decir, bueno, el primer mandatario de la nación. Parece que eso es una palabra rimbombante y además que es como el príncipe, el rey del lugar. Ciertamente es el hombre de mayor deber ciudadano. El mandatario significa que es una persona que recibe un mandato de otra y por lo tanto se le debe al otro. No es que él tiene el poder por sí mismo, es un poder delegado. El mandato finalmente nunca termina en la mano en este caso del mandatario, sino que es simplemente un préstamo, diríamos, una asignación determinada por un tiempo determinado. Doctor, ¿usted recuerda cuando el doctor Julio Subero Isa duró creo que 12 años y algo? Jorge Subero Isa duró 12 años y algo, y él nos decía aquí que no importa que sean políticos, porque cuando él estaba ahí, 4 o 5 fueron sugeridos por políticos, PRD, Reformista, PLD, y se hizo un buen papel, como Romero Confesor, como Ibarra Río, y otros, el mismo que fue recomendado por el Partido Reformista, y que no importa que sean políticos, es el comportamiento, como usted dijo ahorita, de esos jueces escogidos para el Tribunal Constitucional. Mira, tú has dicho para mí la palabra clave. Los momentos históricos se van construyendo conforme a las circunstancias. Cuando tú tienes una sociedad en la que el sistema de justicia está empobrecido, alicaído, descuartizado, hecho trozos, como ocurrió en diferentes décadas anteriores, pues tú tienes que reforzar los niveles de independencia para que haya una justicia imparcial, que es lo que se logra precisamente con una justicia independiente. Independiente a lo interno, es decir, que los jueces no tengan que obedecer a un juez de primer grado, a un juez de corte, ni un juez de corte a los jueces supremos,
porque finalmente cada uno tiene funciones totalmente independientes en relación con lo jurisdiccional, lo que le toca fallar. Y esas debilidades evidentemente se traducían en un nivel de apremio, de seguridades mayores para que eso fuera posible. Se hicieron una serie de reformas para que eso no ocurriera, porque cuando lo designaba el Senado, simplemente cada senador de cada provincia era el que indicaba quién era su juez. No era que lo hacían mal, habían jueces en cantidad de mucho valor, de mucho talento. Yo ejercí durante ese tiempo, pero evidentemente había un condicionamiento político que se prestaba muchas veces a que los resultados dependieran de lo que entendiera el senador de la República del momento. Se sustrajo ese poder que tenía el Senado y se le llevó entonces al Consejo Nacional de la Magistratura. Con cuestionamientos iniciales, en el año 2001 hubo una malísima experiencia en la designación. Sin embargo, fíjate tú, de lo que se creía que era malo, Pedro Romero Confesor, que fue el resultado también de ese 2001, si mal no recuerdo, es una persona que dignificó la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, su proveniencia, su origen político partidario estuvo, diríamos, guardado mientras fue juez. Y eso es lo que hay que buscar, hombre de valor, de temperamento, de temple, de un perfil de absoluta independencia, que no tenga que ver no solamente adentro, sino hacia afuera, al poder político que lo designó o al órgano que políticamente se haya conformado, porque no es malo ser político, el mundo lo dirigen los políticos, todos los países lo dirigen los políticos. En Estados Unidos, quien señala a los jueces de la Corte Suprema es el presidente de los Estados Unidos. Y lo impuso. Y lógicamente, y yo voy aquí a decir una cuestión importante. Ferdinand Lasalle, en un libro que es un opúsculo muy conocido en el mundo jurídico, que es titulado ¿Qué es una Constitución? ¿Qué es la Constitución? Que es precisamente el autor que habla de la Constitución como pedazo de papel, que siempre se le atribuyó esta expresión al doctor Joaquín Balaguer. Habla precisamente de que los factores reales de poder son los que finalmente imperan para dar como resultado la norma jurídica. Y la norma jurídica, la suprema, es la Constitución de la República, y al mismo tiempo son los factores reales de poder que van a determinar en un momento determinado si queremos jueces liberales, si queremos jueces conservadores, si queremos jueces con un perfil más político, porque el momento histórico lo amerita. Pero además, si vamos creciendo y madurando con un tribunal constitucional que ha dado demostraciones fidefacientes, indudables, de compromiso con la democracia dominicana, y fíjate que lo está diciendo una persona que ha criticado decisiones firmemente, pero con mucho respeto del Tribunal Constitucional, que he entendido en algún momento la sentencia 168 para mí fue una manifestación indudable de un irrespeto a la Constitución de la República y a derechos fundamentales. Sin embargo, respeto la decisión, pero la gran mayoría de decisiones marcan el real inicio, y bueno, no inicio, desarrollo ya, falta la consolidación, de un tribunal constitucional que ha venido a desempeñar un papel trascendente de caras al respeto a la integridad de la Constitución, a los derechos fundamentales y a la defensa de los derechos ciudadanos. Y por lo tanto, yo creo que en el caso particular de los políticos que van a un tribunal constitucional, finalmente todos somos políticos. Todos somos políticos, porque cada vez que tomamos o exigimos una decisión del Estado, una política pública de salud, de educación, de vivienda, estamos siendo políticos. La política no es mala en sí mismo, la forma de ejercerla es la que muchas veces distorsiona, daña, desnaturaliza la función. Por lo tanto, yo, que se le ha atribuido a uno de ellos participación partidaria, primero no es cierto, si la tuvo, bienvenido, creo que sí, que estuvo en algún momento determinado en un partido Juan José Ayuso. Sí, él estuvo. Sin embargo, y luego apoyó al presidente de la República públicamente, y yo en un momento determinado puedo criticar que una persona que a lo mejor aspire a una función, pero en ese momento él nunca había manifestado su deseo de participar ante el Tribunal Constitucional. La elección le faltaba mucho para llegar. El ciudadano
Es más, Tal vez ni se imaginaba él eso. yo te voy a decir una cosa, Mayubanix. A mí no me gusta el ser humano aséptico. Ni aséptico, ni escéptico, ni inodoro, ni incoloro, ni insaboro. A mí me gusta el ser humano con sabores, que sepa valorar los diferentes matices que tiene la vida. La riqueza, No es bueno siempre mantenerse al margen. No, bajo la perfil. riqueza del ser humano, porque no vamos a crear jueces ermitaños, huraños, ariscos, intratables. Son seres humanos los que yo quiero. Que lo conocen los ciudadanos. Constitucional. Son seres humanos de carne y hueso, con valores, con talentos, incluso con debilidades. Pero el hecho de usted tener una preferencia partidaria es una debilidad. No, es el ejercicio compromisario de una obligación de cada ciudadano. Mañana, no, que yo no voy a votar por nadie. Pero usted le está dando lugar entonces, porque no hay nadie que sirva. Le está dando lugar a que entren precisamente los que usted entiende que no sirven. Por lo tanto, destaco nuevamente la elección atinada, pertinente, oportuna que ha hecho el Consejo Nacional de la Magistratura de estos notables jueces, a quienes le auguro mucho éxito. Ellos tienen un compromiso muy grande, porque después que el Tribunal Constitucional ha venido avanzando de manera consistente, obviamente su entrada, sustituyendo a jueces notables, una Leida Piña, un doctor Víctor Gómez, con toda la experiencia acumulada, y los otros dos jueces. Yo te incito, sí. Yo te incito, un tremendo juez, y ahora se me fue mi amigo, me va a matar, pero me acuerdo del otro, pero lo que quiero destacar es que los 4 jueces que salen hicieron un papel destacable, un papel importante. Ahora es el compromiso de los entrantes. Ahora los que entraron tienen un doble compromiso, porque tienen que no repetir lo que hicieron los otros, sino elevar el nivel de gente con los talentos y las capacidades y la experiencia que tenían los que salieron. Y por lo tanto, a esto se une el hecho de los otros demás jueces, los otros 9 jueces que están ahí, que han venido desde el inicio del Tribunal Constitucional con una experiencia ya acumulada, de la cual ellos tienen que beber de sus fuentes, pero al mismo tiempo destacar con su impronta el trabajo innovador de consolidación, primero del tribunal, y de ampliación del espectro de fortalecimiento y defensa de los derechos fundamentales y de la integridad de la Constitución. Doctor, permítanos irnos a una pausita leve, por favor. Se lo agradezco. Conversando con el doctor Salcedo. Doctor, las disyuntivas que se presentaron con la situación de Odebrecht y los imputados y tantas cosas que se dijeron, y usted mismo aquí, y lo dijo también el doctor, el abogado de Jesús Vázquez, y al fin y al cabo... Jorge Luis Polanco. Polanco estuvo aquí. La gente dice, bueno, el juez Ortega se salió con las suyas, y en diciembre, ahora que... ¿Qué día de diciembre es, doctor, que van a poner la...? Enero 23. Enero 23 la propusieron para allá. Sí. ¿Cómo usted ha visto todo ese desenvolvimiento, las exigencias suyas, los otros abogados, las sugerencias? ¿Cómo usted, la luz en el túnel, cómo usted la ve? Mira, ¿cómo es que dicen popularmente, el que no grita... El que grita no mama. Exactamente. El que no grita no mama. En derecho, lo que usted nos reclama no viene por generación espontánea. Usted tiene que necesariamente pedir el derecho para obtenerlo. En un sistema de justicia rogada, obviamente, cuando se trata de cuestiones constitucionales y derechos fundamentales, el juez puede suplir cualquier ausencia de petición y demás. Pero también a esto se une el hecho de que el juez está llamado a decir el derecho. Es decir, es el que finalmente toma la decisión y la toma en derecho. Ahora bien, ¿por qué digo eso? Porque si tú recuerdas,
se me criticaba o se criticaba a Andrés Bautista García porque desde el principio hacía oposiciones a decisiones que él tomaba. Hacía recusaciones, todas con solidez jurídica, porque nosotros no vamos a inventar a los tribunales. Si hemos sido promotores de un mejor sistema de justicia y hemos participado en las reformas, es para mejorar el sistema y que se nos aplique justicia imparcial, independiente y con niveles óptimos en manos de personas con muchas capacidades. Este juez, que es un juez ducho, experimentado, calificado, con altas capacidades, doctrinario, y además es una persona que en lo personal entiendo y lo sé que es una persona noble, una persona íntegra. Pero eso no significa que sea perfecto, se puede equivocar y dio manifestaciones de que se equivocó desde el primer momento en que hicimos la primera oposición en un momento determinado, y de hecho me dijeron que hasta personas que estaban comentando en la televisión en vivo hablaban de que yo no tenía la razón. Sin embargo, el juez enmendó y atendió precisamente nuestra oposición, ganamos la oposición. Ahora recientemente, en ocasión de la decisión que tomó, que rechazó muchos de los incidentes, acumuló otros, cuando rechazó la excepción de incompetencia que planteamos nosotros, como la planteó también Chu Vázquez y la planteó Víctor, la gente decía, pero ¿y por qué ustedes quieren una jurisdicción cuando en la Suprema Corte de Justicia hay los mayores niveles de capacidad? Pero bueno, que hay un tema constitucional. A mí me están, en este caso, violando un derecho al doble grado de jurisdicción, el derecho al juez natural, al que yo tengo, que es el juez ordinario, no acudir al Tribunal de la Suprema Corte de Justicia porque hay un senador cuando yo no tengo ninguna ligación en los hechos ni en derecho con relación a lo que sucedió. ¿Y qué ocurrió? Que en la decisión de excepción de incompetencia, el juez, a pesar de que rechazó, no rechazó porque no procedía, sino porque no era el momento procesal, porque todavía en relación con una parte de la excepción de incompetencia que tiene que ver con lo que yo destacaba en el proceso, de que no hay en lugar, en tiempo, en modo, en forma, ninguna conexión entre los hechos que se le imputan por soborno a Andrés Bautista García y los que se le imputan al senador Tommy Galán. No habiendo esa necesaria conexidad, evidentemente que no procede llevar a la jurisdicción, en este caso privilegiada de la Suprema Corte de Justicia, a Andrés Bautista García, como lo reclamaron otros también. Y el juez reconoció eso, es decir, no es el momento, no nos está diciendo que no tenemos razón, sino que cuando analice eso, cuando la audiencia preliminar se conozca definitivamente ya en cuanto al fondo de la audiencia, eso será objeto de análisis. Pero además, en diferentes momentos, Víctor Díaz Rúa planteó oposiciones y le fueron acogidas. ¿Qué significa? Que él revisó su decisión y se equivocó. Pero equivocarse no significa que sea malo el juez. Significa que se equivocó, que erró. Yo quiero preguntarte a ti, Mayomanex, ¿qué ser humano es perfecto? Los latinos decían, errare humanum est. El error es humano, el error es de los hombres, decían los latinos. Y es una pero el juez reconoce sus errores con su comportamiento. Claro que sí, pero yo pienso que ya limpio el escenario, las excepciones e incidentes no son molestias, como la gente lo ve. No son deseos de aplazar, ni de alargar un proceso, ni de prorrogar, porque yo me pregunto, ¿qué ciudadano que esté siendo imputado por un crimen, por un delito tan grave como la corrupción, quiera verse más tiempo de la cuenta en el sistema de justicia? Eso es una cosa como absurda. Hay pérdida por todos lados. Por todos lados, en imagen, en consolidación de la personalidad, en el derecho a la presunción de inocencia, el principio de inocencia, a todos los derechos inmanentes a la persona humana. Ahora, el Código Procesal Penal, la norma procesal penal, establece una serie de herramientas que permiten que el proceso se limpie de las impurezas. Los incidentes son precisamente, buscan curar las heridas que tiene el proceso para que cuando se conozca el fondo, el juez lo conozca lo más limpio posible. Y eso se trata. Y este juez ha demostrado que vamos caminando adecuadamente. El hecho mismo de que a nuestra petición de organizar el proceso de la audiencia preliminar para las presentaciones, para que cada una de las partes tenga el tiempo suficiente, pero al mismo tiempo
que pueda organizar su defensa adecuadamente, habilitó 5 días para el Ministerio Público presentarla, sin que fuera tampoco un tiempo sacramental, pueden ser 7 días, lo dijo él. Luego le habilitó 5 días, sin que sea tampoco, diríamos, fatal el plazo de 5 días, puede ser un plazo de 7 días a cada uno de los imputados, para que hagan el ejercicio normal, tranquilo, prudente, firme, evidentemente, del derecho, sin faltarle el respeto a nadie, pero ejerciendo notablemente, destacadamente, el derecho que le corresponde a cada imputado. Por lo tanto, hemos avanzado en el proceso y es una demostración también de madurez del juez y de madurez también de cada uno de los imputados y de sus abogados. Yo creo que este proceso, se dijo al principio, uno de los abogados lo dijo, y más de uno quizás, que este proceso debe ser aleccionador por las figuras que hay envueltas, por diríamos, cómo se pone a juego el sistema de justicia cuando está en manos de un juez supremo y luego la Suprema Corte de Justicia si llegara al fondo. Tenemos la firme esperanza y la seguridad de que en el caso de Andrés Bautista García eso no va a ocurrir, porque no hay prueba alguna, ni la habrá tampoco porque no existen, que los indique a él, que lo ligue a un hecho de corrupción. Su vida personal, profesional y empresarial es de todos conocida. Si el Ministerio Público le atribuye una cantidad de bienes que supuestamente fueron el producto del soborno, cada uno de los bienes que adquirió Andrés Bautista García vienen desde la década del 70 siendo adquiridos. Por lo tanto, y cada uno de los recursos que se ha ganado producto de su gran esfuerzo y su familia ha sido el producto del trabajo, y lo demostramos nosotros en estudios que tiene el Ministerio Público, que tiene ese juez en sus manos, pero además los proyectos que se le imputan a él, que son el acueducto de la línea noroeste, la ampliación del acueducto de la línea noroeste y la hidroeléctrica de Palomino, en el primero de los 3, él votó en contra, y ahí están las actas. Hay declaraciones de 3 de los senadores que participaron con él en el Congreso en ese momento, que destacan que efectivamente él votó en contra, y que incluso ahí están las actas que dicen que él prefería que eso se conociera en otro momento para dar más tiempo a la lectura, al análisis del proyecto. Pero hay una cosa importante: cuando un proyecto de esa naturaleza llega, en el caso del acueducto de la línea noroeste, Mayobanix, tú te recordarás las necesidades que había en la zona noroeste, los acueductos, sí, el problema del agua. Y ese contrato se aprobó, ¿tú sabes en qué gestión? En la gestión de Leonel Fernández. El contrato se aprobó en el año 1999. ¿Y qué hace el Congreso? El Congreso Nacional, conforme lo establece la Constitución, lo que hace es aprobar o desaprobar el contrato. No puede modificar ni un ápice el contrato. Tiene que decir que sí o que no. Yo quiero preguntarle a Mayobanix y al pueblo que me ve: ¿qué senador de la República Dominicana se va a oponer a una obra tan necesaria como esa? Muy difícil. Muy difícil, pero además Andrés no participó favorablemente a la votación. Es decir, ¿cómo le van a dar soborno a Carlos Salcedo para que mañana levante la mano en contra? Alguien que se negó. Se negó, o sea, yo quiero saber si Andrés lo conoce como traicionero. Entonces, primera cosa, la ampliación del acueducto, que no es una adenda, sino la ampliación que fue posteriormente realizada en el año 2005, fue una necesidad sentida, que a propósito del acueducto de la línea noroeste se quedaron, diríamos, cantidades de comunidades cercanas. Moca se benefició de eso, por ejemplo. Es decir, hubo una cantidad de ciudades, pueblos, comunidades de toda la región del Cibao que dijeron, pero ajá, y solamente Amao, Montecristi y algunas ciudades aledañas. No, nosotros tenemos derecho también al agua, y el agua es un derecho fundamental, es vital para la vida del ser humano, y por lo tanto, ahí incluso hubo participaciones de Ginette Burdigal, de César, de todos esos senadores de la región que tenían como voz cantante: señores, pero nosotros ofrecimos esto en la línea noroeste. Recuerdo que Ginette Burdigal decía, bueno, yo vivo en Puerto Plata, pero ella tiene, creo que nació en Mao, tiene una relación directa, no, con Montecristi precisamente, y también estaba firmemente indicando que había la necesidad de aprobarlo. Y evidentemente
Si en algún momento hay cuestionamientos con relación a lo que pasó, lo que hay que ver, si las cuentas de Andrés Bautista García, sus negocios se alimentaron de eso. Y luego Palomino. Palomino lo que aprobó Andrés Bautista García no fue el proyecto. Se aprobaron 15 millones de dólares. Ese proyecto, con sus adendas, llegó casi a 600 millones de dólares. Andrés no participó en nada de las adendas, ni tampoco en el contrato inicial de 20 millones, sino solamente en los estudios medioambientales de ingeniería que había que hacer para la obra. Por lo tanto, no fue la obra. Doctor, con todas estas cosas, ¿usted se siente 100% con la certeza de que él va a salir libre de todas esas acusaciones? No hay, mira, si hay una cosa de la que yo estoy seguro como abogado, es que no hay forma alguna, técnicamente hablando, Yo conozco a Andrés hace muchísimo tiempo, lo he asesorado, fui asesor de él siendo presidente del Senado, es mi vecino en Moca. Eso te da a ti la idea de lo que yo lo conozco. Sí, sí. Pero yo fui su principal asesor siendo presidente del Senado, yo sé de lo que estoy hablando. Yo sé de lo que estoy hablando, por eso lo defiendo. Claro, tengo el derecho de defender como abogado a quien yo entienda. Y es muy posible que él lo busque a usted porque sabe lo que tiene entre manos. Y yo he manejado muchos asuntos de él, de la familia, durante toda la vida. Doctor, para aprovecharlo, ¿usted cree que no ha sido ventajoso de que el doctor Ortega no se haya querido inhibir? Mira, eso es una buena pregunta, porque es que él nunca quiso, siempre se lo dejaba a la Suprema. Entonces él tenía el interés, o lo tiene, de seguir en el caso. Mira, yo tengo que decir en abono de él que un juez que sepa que no guarda ningún prejuicio y que va a administrar justicia independiente, le resulta totalmente difícil, si es íntegro y formado, inhibirse cuando él sabe que en el fondo de su corazón, de su alma y también su perfil de juez, le dice y le dicta que él va a ser un juez que va a administrar justicia indeclinablemente y que va a legitimarse con su decisión final. Yo no le critico esa parte. Yo lo que le criticaba es que en algún momento tomó posiciones que se parecían a los deseos y veleidades del Ministerio Público. Okay. Pero además, si no se inhibía, estaba dejando a la apreciación final de sus hermanos, ¿verdad?, de la Suprema Corte de Justicia para que decidieran finalmente su suerte. Recuérdate que en la recusación última que yo personalmente, en nombre de Andrés Bautista García y los demás abogados que me acompañan dignamente, Antoliano Peralta, Gustavo de los Santos Col y Tiago Marrero, excelentes abogados todos, Miriam Germán dijo claramente, sí, lo dijo, que me daba la razón y nos daba la razón. Es decir, si usted conoció una fase anterior en la dimensión que la conoció, que fue la solicitud de medida de coerción, y qué medida de coerción que lo mandó a prisión. Ya fue la diferencia entre todos. Y ella dijo, es que no, usted no puede conocer, conforme a lo que establece el Código Procesal Penal y han dicho los abogados, no puede conocer una segunda fase del proceso porque eso está prohibido por la norma. Eso lo dicta la norma. Pero finalmente la Suprema Corte de Justicia se impuso porque además yo creo que hay una solidaridad necesaria, ¿verdad?,